Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos el Cuerpo del Mesías. Hoy estamos en un nuevo tiempo de aprendizaje, amados hermanos. Bienvenidos a todos a este tiempo, hermanos, donde vamos a aprender de las Escrituras. Hoy tenemos un tema muy importante, como siempre, muy interesante. Vamos a tratar un tema que ha causado mucha confusión, que hoy en día las personas no lo tienen muy claro. Sí, vamos a hablar acerca del andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Y vamos a entender, según las Escrituras, cómo muchas personas que dicen, ¿no?, estar andando en el Espíritu no lo hacen, sino que es más bien un fruto de su propio corazón o de la religión. Así que vamos a darle gracias a Adonai para comenzar. Gracias, Padre. Te pedimos que tú nos des de tu entendimiento, de tu sabiduría, Padre, para nosotros sumergirnos en tu palabra. Bendito seas, Padre. Gracias porque tú nos das de tu bondad. En el nombre de nuestro don Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Voy a saludar a los hermanos que están presentes en la transmisión. Shalom, shalom César, Javier, Loida, Deyanira, Andrea, bienvenidos hermanos. Shalom a todos los que nos están viendo por Facebook Live y también por el canal de YouTube Somos el Cuerpo del Mesías. Así que hermanos, muchos se han hecho esta pregunta, ¿no? ¿Ando en el Espíritu? ¿No? Y se la hacen. ¿Ando en el Espíritu? ¿Estoy caminando en el Espíritu o camino en la carne o ando en la carne? También dicho, ¿no? ¿Soy espiritual o soy carnal? ¿Sí? Y muchos se preguntan, y muchos dicen ser espirituales, dicen de sí mismos ser espirituales, aunque no lo son. Y peor aún, muchos que realmente andan en el Espíritu son acusados de no andar en él. ¿Por qué? Porque hay una mala concepción de lo que es andar en el Espíritu. A lo largo de las épocas, de todos los años, ¿no?, se han dado varias interpretaciones, varios entendimientos acerca de qué significa ser espiritual y cómo hay que serlo. Hasta la actualidad, donde vemos miles de personas diciendo que son espirituales, pero es así, es verdad lo que dicen de sí mismos. Hoy vamos a entender qué significa ser espiritual o andar en el espíritu, y yo no se los voy a contestar, sino las mismas escrituras, como siempre, las escrituras que Adonai nos ha dejado, y a través de ellas todo hombre, todo ser humano puede adquirir el entendimiento y la sabiduría de parte de Jehová, que viene solamente de parte de Él. Así nosotros podemos comprender realmente las Escrituras sin ningún tipo de dogma, sin ningún tipo de palabra de hombre, ningún tipo de acusación de hombre, ni de autosantificación, ¿no?, una santificación falsa de una persona hacia sí mismo o hacia las demás, ¿no? Porque también se usa, ¿no?, se acostumbra el elogiar, ¿no?, el santificar a las demás personas como con elogios, con lisonjas, dando un mensaje que no es verdadero, que no es real. Esto puede ocurrir por varias causas, ¿no? Puede ocurrir por muchas cosas, por apariencia, ¿no?, de la persona en cuestión, que hace ver una apariencia que no es real, o también puede ser por una mala concepción de lo que es espiritual para esa persona que está hablando, y también para la que lo está recibiendo. Así que vamos a ver en Gálatas 5, 16 al 17 lo que nos dicen las Escrituras. En el manuscrito hebreo está traducido, dice: les digo esto, anden en el Ruach. Vamos a comprender qué significa la palabra Ruach, aunque ya lo hemos aprendido, pero lo vamos a reforzar, y para el que no lo ha escuchado, que lo escuche. Anden en el Ruach y no hagan ningún deseo de la carne. La carne es la que desea contra el Ruach, y el Ruach desea lo que es contra la carne, y los dos son contrarios uno del otro, para que no hagan lo que quieren hacer, para que no hagamos nuestro deseo, nuestra voluntad.
Ok, entonces, andar en el ruaj es lo contrario a andar en la carne. ¿Qué significa la palabra ruaj? La palabra ruaj es la que se traduce como espíritu. ¿Por qué? Porque ruaj es traducido al griego y al latín, luego, ¿no? Al latín spiritus y luego al español espíritu. Spiritus en latín significa ánimo o respiración. No tiene que ver con un fantasma, no tiene que ver con algo paranormal. No, espíritu no significa eso, sino que significa ánimo o respiración. Ruach en hebreo significa justamente eso, aliento de vida, como también puede significar viento, ¿sí? La palabra viento. Pero, ¿sí? Las dos están emparentadas. ¿Por qué? Porque el viento en las escrituras, en el lenguaje bíblico, ¿qué es? Es el soplo, ¿no? Es el soplo de Jehová, el viento, ¿sí? El viento que está en los aires, ¿no? Que nosotros sentimos, que nosotros respiramos, es el soplo de Jehová, ¿sí? Y como vemos en el libro de Sodot, los 4 ángeles que están parados en las 4 esquinas de la tierra soplan viento. Entonces la palabra viento, que es ruach, es igual a soplo o respiración, ¿sí? Ok, entonces cuando nosotros entendemos que la palabra ruach significa soplo, respiración, comprendemos que tiene que ver con la vida, comprendemos que tiene que ver con el aliento de vida que Adonai nos ha dado. Todos tenemos el ruach de vida que Adonai nos ha dado, todo ser humano que respira, que camina, tiene ruach de vida que Adonai le ha dado. ¿Sí? Ahora, Jehová dice en su palabra que nos da un Ruach HaKodesh. Este Ruach HaKodesh se traduce como Espíritu Santo, pero esto es incorrecto, ¿sí? Esto no es verdadero. Ruach HaKodesh, literalmente, ¿sí? Se traduciría como viento o aliento de la santidad. ¿Sí? Viento de la santidad. Kodesh es la santidad. ¿Pero qué es la santidad? No es como la santidad en general, no. La santidad en hebreo significa el santuario, o sea, donde Adonai habita, ¿sí? Kodesh es donde Jehová habita. Es decir, cuando nosotros leemos en la Torá la palabra santuario, la palabra lugar santo, la palabra lugar santísimo también, dice Kodesh, así dice, Kodesh. Y cuando vemos lugar santísimo, dice Kodesh a Kodashim. Kodesh a Kodashim, que en español se traduciría como la santidad de las santidades. Es como decir el rey de los reyes, el señor de los señores, el mejor de los mejores. Eso es un hebraísmo, ¿sí? Entonces, santidad de las santidades es el lugar santísimo, el lugar más santo que hay. El Kodesh a Kodashim. El Kodesh, solamente Kodesh, era el lugar santo donde no entraba, donde estaban los sacerdotes comunes, ¿no? El lugar santísimo, el Kodesh a Kodashim, no entraban los sacerdotes comunes, sino el sumo sacerdote solamente. Ahí estaba el arca del pacto, en el Kodesh a Kodashim, en el lugar santísimo, en la santidad de las santidades. Ahora, entendiendo esto, cuando nosotros decimos Ruach HaKodesh, estamos diciendo espíritu o aliento de vida, el viento de Adonai que habita en su lugar apartado, en su lugar santo. ¿Por qué? Porque la palabra santo, Kadosh o santidad, Kodesh, significa apartado u apartamiento. Santo es equivalente a apartado y santidad es equivalente a apartamiento o lugar apartado, ¿sí? O sea, nosotros cuando decimos que somos santos, ¿no? Porque Adonai dice, nosotros tenemos que ser santos, como yo soy santo, ¿no? Dice Adonai. Entonces, ustedes tienen que ser santos, tienen que ser apartados, o sea, puestos aparte, ¿sí? ¿Apartados de qué? Separados de qué? De lo vano, del mundo, del pecado, de lo impuro, ¿sí? Eso es lo que Adonai nos dice, que no nos mezclemos con las impurezas de las naciones, que no nos mezclemos con la idolatría, que no nos mezclemos con las abominaciones de las naciones, sino que seamos un pueblo kadosh, un pueblo apartado, puesto aparte. Eso significa, ¿sí? Pero cuando nosotros decimos santo, en español, santo no nos da una idea de apartado, sino como de elevación, ¿no? Como un santo,
ahí el solcito en la cabeza, ¿no? Un santo como un elevado. Eso, hermanos, eso es nicolaísmo, eso es gnosticismo, porque los santos no son los elevados, son los apartados, ¿sí? Entonces, eso tiene que quedar claro porque ahí está el punto. El punto es que los que dicen andar en el Espíritu se creen más santos que los demás. Ese es el punto. ¿Sí? Y eso que es nicolaísmo, es gnosticismo, lo que hemos aprendido, lo pueden ver en el canal de YouTube, que es el gnosticismo, en un video hecho con ese título, ¿no? El gnosticismo, que básicamente son las personas que se creen más que los demás, ¿sí? Que no andan en lo terrenal, en lo común, sino que viven en una revelación continua de lo celestial. Eso es gnosticismo y eso es básicamente una hechicería, ¿sí? Misticismo. Ok, cuando una persona dice yo ando en el espíritu, le da a entender a otra persona ¿qué? ¿Qué le da a entender en la religión? Le da a entender que ora todo el tiempo, que ayuna todos los días, que se la pasa profetizando o que va a la iglesia todos los domingos, ¿no? O todos los Shabbats si está en las raíces hebreas, ¿no? Que recibe una palabra constante de Dios, ¿no? Como que tiene una conexión total, ¿no? Y la persona se eleva por encima, de manera inconsciente además, porque tal vez la persona no lo entiende que se está elevando por encima de los demás, pero de manera inconsciente lo hace, ¿sí? Porque dice, yo entiendo algo que tú no entiendes, ¿no? Porque yo pienso, ¿no? Y yo entiendo, yo he recibido esto que tú no lo has entendido, que tú no lo has recibido, ¿no? Y ahí se está poniendo por encima de esa persona, cuando eso no es una revelación de las Escrituras, sino de su propio corazón, ¿sí? De su propio corazón, porque cuando vamos a las Escrituras no está lo que esa persona dice. Además, puede ser contrario a lo que esa persona dice. Entonces, cuando la revelación o pseudo revelación se antepone o contraría a la Torá o a las Escrituras, estamos en un problema, ¿no? Y eso sucede mucho. Hasta profecías que hablan, ¿no? Que dicen tal cosa, ¿no? Y eso contraría totalmente a las profecías que están en la Torá. Entonces, ¿quién es el que habló eso? El corazón de la persona, el corazón humano, engañoso que dice Jehová dijo y Jehová no dijo nada, así como dice en su palabra. Entonces, ¿qué significa andar en el Ruach? Como vimos en Gálatas 5:16, tenemos que andar en el Ruach y no en la carne. ¿Sí? Debemos caminar en el Ruach y no en la carne. Entendemos por la carne a todo deseo de nuestro ser, de nuestra humanidad caída, nuestra inclinación al mal, al andar torcidos para satisfacer nuestros propios deseos contrarios a la palabra de Elohim, contrarios al mandamiento de Elohim. Entonces, si decimos que andar en el Ruach es contrario a andar en la carne, y si andar en la carne significa estar contrario al mandamiento de Elohim, eso quiere decir que el mandamiento de Elohim es andar en el Ruach. Lo voy a volver a repetir, ¿no? Andar en el Ruach es contrario a andar en la carne. Andar en la carne es estar en una mala inclinación, el hacer nuestro propio deseo contrario al mandamiento que es la Torah de Elohim. ¿Sí? Y si el andar en la carne es estar contrario a la Torah de Elohim, eso quiere decir que andar en el Ruach, que es contrario a la carne, es lo mismo que guardar la Torah de Elohim, que es contrario a la carne. Por ende, lo que Pablo está diciendo ahí es que caminemos en los estatutos y preceptos de Jehová. Eso es andar en el Ruach. No es sentirse más santo que los demás. Es ser una persona íntegra, entera en nuestro caminar, en nuestra vida. ¿Cómo? Guardando la Torah. ¿Cómo? Aprendiendo qué es la Torah y qué mandamientos nos dice la Torah. Gálatas 5, 22 al 23 nos dice cuáles son los frutos del Ruach. Dice de la siguiente manera: los frutos del Ruach son caridad, o también se puede traducir como benevolencia. Esto se refiere al dar a los pobres, dar al necesitado. En la Torah lo vemos todo el tiempo, como Adonai nos dice, denle al extranjero, denle a la viuda, denle al huérfano. Así dice, no cosecharás los límites de tu campo, sino que vas a darlo o dejarlo ahí para que los
que necesitan lo tomen. ¿Qué quiere decir eso ahora? Que de todo lo que nosotros recibamos, apartemos una parte para los que necesitan, que no nos quedemos con todo. Eso es lo que Adonai nos dice. No cosechemos todos los límites y no dejemos nada. No, que una parte sea para los necesitados que Adonai nos ponga enfrente. Principalmente, como hemos aprendido, deben de ser de nuestro pueblo, del pueblo hebreo. ¿Sí? Eso ya lo hemos aprendido. Ok, entonces vemos que los frutos de Ruach son caridad, gozo, shalom, ser prolongado para la ira, eso es como ser paciente, ¿no? Bondad, amor, emuná, humildad y silencio. Gozo, hermanos, cuando nosotros guardamos la Torá de Elohim, ¿qué nos da? Nos da gozo, pero este gozo no es un gozo de la carne, ¿sí? Obviamente que nosotros nos alegramos, pero no es un gozo de la carne, sino que es un gozo mucho mayor. Es una alegría del Ruach, justamente porque andamos en el Ruach, ¿no es así? Si andamos en el Ruach, nuestro Ruach va a estar gozoso. ¿En qué? En la esperanza, en que Adonai no nos va a poner para ira, sino para salvación. Luego dice Shalom. Shalom significa plenitud o bienestar completo, pero no es el bienestar del cuerpo nuevamente, sino del Ruach, de lo interior de nuestro cuerpo. ¿Sí? Es de nuestro interior, de nuestro corazón. Es el bienestar completo de nuestro corazón, es la esperanza, ¿sí? Porque esa esperanza, ¿no? La esperanza nos da bienestar, nos da shalom, nos da plenitud, porque es la esperanza en que Yeshua va a venir y nos da su herencia en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Además, su Torah es plena, es shalom, es completa, es entera, no le falta nada. Y habla de cómo nosotros debemos de tener un comportamiento digno e íntegro en esta tierra. Por ende, cuando decimos que el fruto de Ruach es Shalom, estamos diciendo que nosotros recibimos plenitud al guardar los mandamientos de Adonai. Tanto la plenitud de esperanza de la venida de nuestro Don Yeshua, como también la plenitud de nuestro diario vivir como personas enteras e íntegras en Adonai. Luego dice prolongado para la ira, o sea, lento para la ira. Esto es uno de los atributos de Jehová, son una de las características de Jehová, que él dice, yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Adonai nos dice que seamos como él. Por ende, aquí dice que uno de los frutos de Ruach son, ¿qué? Es el estar lento para la ira, no llegar fácilmente a la ira, ser como Jehová en esto, debemos ser como él. ¿Guardando qué? Su Torah, porque ahí él nos dice cómo debemos ser, cómo andar. ¿Sí? No podemos desconectar la Torah de esto, como hacen otros que desconectan la Torah y dicen yo guardo los mandamientos y hasta citan el versículo que el que le ama guarda sus mandamientos, pero no saben que ellos no lo están haciendo. Y lo dicen con su propia boca los juzga, hermanos. Sí, por ahí, religiosos, en el cristianismo, en el catolicismo, dicen, el que me ama guarda mis mandamientos, y lo citan. Y ahora, espérate un poquito, tú lo guardas, porque lo estás diciendo con tu propia boca, pero no lo guardan, ellos no lo guardan. Y después dicen que el que amara a Elohim es guardar sus mandamientos. Algo no hay lógica ahí, no hay entendimiento. ¿Sí? Porque sus mandamientos son los únicos que hay, no hay otros mandamientos. O hay otros mandamientos en las Escrituras. No hay otros mandamientos. Los mandamientos son la Torá. Mandamiento igual a Torá. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces tenemos ser prolongado para la ira. Luego también la bondad, el amor. Bondad es que es Gesed. Gesed. También traducido como misericordia, y significa amor profundo. Y lo que se traduce como amor es Ahavá, que es accionar en dar, ¿no? Ya lo hemos aprendido. O sea, que me importe el otro, ¿sí? Que me importe el otro, el dar al que yo tengo enfrente. No solamente estamos hablando de dar económicamente, sino que estamos hablando
de darme yo, ¿no? De darme yo en todo lo que yo me pueda dar, de toda índole. Luego, emuná. Emuná significa firmeza y no fe, firmeza y fidelidad, ¿sí? Como también constancia y perseverancia. La emuná solamente viene de Elohim, como todo esto que viene de Elohim, porque el shalom, el ser prolongado para la ira, la caridad, todo esto viene de Elohim, no viene del hombre, ¿sí? Y así también la emuná. La emuná no viene del hombre. La emuná es la firmeza de Elohim, es la fidelidad de Elohim que Él da al hombre, ¿no? Es la firmeza y fidelidad a sus mandamientos. Y es el ejercicio constante de la perseverancia a pesar de las dificultades de nuestra vida. ¿Sí? Él nos dijo que debemos de ser perseverantes guardando sus mandamientos. En la Torá, Levítico 22:31 dice, guardarán mis mandamientos y los harán. Yo soy Jehová. ¿Y cómo guardamos sus mandamientos si no somos constantes? Debemos de ser constantes. Ahí está implícito. Luego dice humildad y silencio. ¿Sí? Estos son atributos muy, muy interesantes. Primeramente, Adonai nos dice que seamos humildes y esto también se puede traducir como afligidos. Afligidos por el mundo y nosotros humillándonos, no haciéndonos mayor que los otros. No nos hagamos mayores que los otros, porque ahí estamos siendo altivos, egocéntricos, orgullosos. Adonai aborrece al altivo. Debemos de ser humildes y siempre nosotros mantenernos en esa humildad, en esa humillación constante. Primeramente con Elohim y luego con las personas. Eso no quiere decir que voy a dejar que las personas me humillen todo el tiempo. Eso no quiere decir, ¿sí? No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de una humildad contraria a la altivez, un comportamiento recto. Luego, el silencio, esto es bien interesante. El silencio muchas veces es fundamental para no causar ninguna controversia ni decir palabras de más. El silencio es un fruto del Ruach, que muchos no lo tienen, sino que hablan, hablan y se le van las palabras. Como dice Jacob, la lengua es un fuego perpetuo, ¿sí? Del Gehinom, del Gehenna. Y en la lengua está la polilla de la muerte, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado con nuestra lengua, porque puede salir cualquier cosa de la lengua si nosotros no purificamos nuestro corazón. Ahora entendemos como fruto del Ruach todo lo que viene de Jehová. Y si decimos que el Ruach es contrario a la carne y el Ruach es guardar sus mandamientos, entonces los frutos del Ruach son los frutos de ese árbol que menciona David en el Salmo 1, que dice que cuán feliz es el árbol que es plantado junto a corrientes de aguas y su hoja no cae, sino que se deleita ¿en qué? ¿En qué se deleita? ¿En qué se deleita? En la Torá de Elohim. Y en su Torá medita de día y de noche. Torá. El árbol plantado junto a corrientes de aguas es el que, ¿qué? El que se deleita en la Torá, la persona que vive conforme a la Torá. Entonces, todo el que no vive conforme a la Torá no es ese árbol. No es. Aunque diga que es. Porque no es el que se deleita en la Torá, sino que más bien la aborrecen. La aborrecen. ¿Sí? Entonces, ese árbol da fruto. ¿De qué? De la Torá. Entonces, los frutos de Ruach es igual al fruto de la Torá. El fruto de obedecer la palabra de Adonai. Vamos a leer un pasaje que nos va a afirmar en todo esto. En Ezequiel 36:27 dice, y mi ruaj daré en medio de ustedes,
¿Y qué dice? Y haré que anden en mis estatutos y mis juicios guardarán y harán. Esto se puede ver también como yo pondré mi ruaj en ustedes, dentro de ustedes, y eso hará que ustedes guarden mis estatutos, guarden mis juicios, mi Torah, y los pongan por obra. Entonces, el ruaj que Adonai pone en nosotros es el que nos hace guardar su Torah. Ya no hay más duda. Andar en el Ruach es andar en la Torah. Andar en los estatutos es andar en el Ruach. Es lo mismo, porque la palabra de Elohim no cambia y el Ruach de Jehová es Jehová mismo. No es otra persona, no, es el aliento de vida de Jehová. Es Jehová mismo. Es su poder, es su palabra. Es su viento que sopla a nosotros y que nos llena de su Torah, porque la única palabra que sale de la boca de Jehová es la Torah. No sale otra cosa. ¿Sí? Entonces, Él pondrá su ruaj en nuestro interior. Esto es equivalente ¿a qué? A Jeremías 31. Pondré mi Torah en medio de ustedes. Con la casa de Israel y con la casa de Judá haré un nuevo pacto. ¿Y cuál será ese nuevo pacto? Que pondré mi Torah en medio de ustedes. Torah es igual a Ruach. Es lo mismo. Andar en el Ruach es igual a andar en la Torah. Voy a leer los comentarios. El hermano Javier dice, o sea, tenemos el Ruach de vida y también el Ruach de santidad. Viento santo de Adonai. Así es, hermano. Así es. Porque toda persona que respira él tiene el Ruach de Adonai, pero no todos los que respiran tienen el Ruach de santidad. ¿Sí? El Ruach HaKodesh de Adonai, dice el hermano, habita en nosotros, está relacionado con guardar los mandamientos y ser obediente a Elohim. Así es, ya que si Él habita en nosotros, porque ahora somos su templo, su casa. Amén, hermano. Luego dice, podría decirse que el Ruach HaKodesh también actúa como una conciencia santa que Adonai nos da. Podría decirse, ¿por qué? Porque el Ruach HaKodesh siempre nos va a guiar hacia la Torah. ¿Sí? Entonces sería esa conciencia para apartarnos en la Torah. Así es. ¿Sí? Por ende, no dejen que nadie los engañe al decirle, ustedes necesitan orar más, necesitan ayunar más, necesitan hacer cualquier cosa que les digan para que sean más santos, para que anden en el Espíritu, porque yo me parece que tú no andas en el Espíritu, porque dices mucha cosa, pero ¿qué pasa, no? Así dicen, ¿no? Juzgan a los demás. Cuando nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dar testimonio con nuestras obras de obediencia a la Torah. Eso es lo que tenemos que hacer. Dar testimonio de nuestras obras en obediencia a la Torah. Eso hace que nosotros demos testimonio de que andamos en el Ruach. Y el que entienda, entenderá. Y el que no entienda, no entenderá. Seguirá juzgando y seguirá diciendo, no, es que tú no haces esto, es que tú no haces aquello, es que yo ayuno 2 veces por semana y que yo soy más santo que tú. ¿No? Entonces, eso es incorrecto, eso es creerse más que los demás y es juzgar al otro de una manera errada. ¿Por qué? Porque nadie debe de ponerse por encima del otro nunca. Y juzgar condenando a la otra persona. ¿Sí? Entonces que cada uno guarde en sí mismo, según ese entendimiento que Adonai le ha dado, a los que guardamos la Torah estoy hablando, ¿no? Que cada uno que guarda la Torah guarde el mandamiento de Adonai y haga lo que tenga que hacer, como Adonai lo ha dicho, sin escuchar lo que viene de afuera. Porque muchos tropiezan en su emuná, tropiezan en su perseverancia en los mandamientos cuando escuchan estas palabras de afuera. ¿Y qué hace? Que se caen, que tropiezan, que se debilitan, diciendo, uy, ¿será verdad? ¿Será que me falta oración? ¿Será que me falta ayunar? ¿Será que me falta santidad? Pero ¿cómo te va a faltar santidad si tú quieres obedecer a Adonai y lo estás haciendo?
si no vives una vida en pecado, sino que cuando fallas, haces teshuvá, te vuelves e intentas no hacerlo. Y si fallas, lo vuelves a intentar. Y así sucesivamente. Pero tu corazón siempre está viendo, observando la Torah de Adonai en todo momento. O sea, no estoy hablando de que en todo momento vas a estar pensando de eso, sino que en todo momento en que nosotros tengamos que tomar una decisión de cómo actuar, lo hagamos conforme a la Torah. ¿Sí? Y eso es un ejercicio, que nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Y por eso nadie nos puede decir a modo de condenación de esa manera. Como dice Yeshua, ¿por qué tú le estás diciendo al otro que tiene una paja si tú tienes una viga en tu ojo? ¿No? Esa es la alegoría. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Pero nosotros en nuestro corazón nos afirmamos en la Torah de Adonai. Nos equivocamos peor cuando decimos, uy, ¿será que me falta? ¿Será que no soy santo? Y ponemos en tela de duda lo que Adonai nos dejó en su Torah, diciendo que tengo que hacer algo más. Que tengo que hacer algo más. Eso ya es un mandamiento de hombre, eso ya es una doctrina de hombre, porque le están añadiendo a la Torah. Están diciendo, no, es que eso no es del todo así, tienes que hacer algo más. Tienes que añadirle esto para que ahora sea un poquito más santo, ¿no? Para que ahora seas así acepto, ¿no? Y la Torah no es suficiente. Eso es un desprecio total a la palabra de Elohim y a Jehová, la persona de Adonai. Es un desprecio total. Porque la palabra de Adonai es suficiente y es plena. No debe añadirle ni quitarle nada. Así que no se dejen engañar con todo esto, sino que sigamos firmes, perseverando en lo que Adonai nos ha enseñado, sin escuchar al adversario, sin escuchar al opresor, sino escuchando la palabra de Adonai, escuchando la voz de Jehová, que Él nos enseña continuamente en su Torah. Amén. Entonces, vamos a darle gracias a Adonai por este tiempo de aprendizaje. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu bondad, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Danos, Padre, siempre de tu bondad, y que podamos hacer frutos de justicia conforme a tu Torah, para nosotros ser enteros, completos delante de ti. Bendito sea tu nombre, Jehová Tsebaot. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a finalizar este tiempo, que Adonai nos afirme en su palabra, que Adonai nos afirme en su Torah, y que no nos dejemos engañar por las falsedades de personas que no comprenden, personas que no dicen la verdad. Así que, hermanos, recuerden todo esto, recuerden que somos el cuerpo del Mesías, unidos, afirmados como un pueblo, y que estamos esperando por la salvación de nuestro Adón Yeshua. Así que, hermanos, Él es la cabeza, Él es el jefe y comandante del ejército de Jehová Tsebaot. Nos vemos, hermanos. Recuerden que este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, y a nuestro sitio web, somoselcuerpodelmesías.com. Shalom a todos.